5 cosas que Warrobot no quiere que sepas. Sí, 5 secretitos que Warrobot no quiere que sepas y yo te lo voy a mostrar. ¿Pero por qué estamos hablando con este robot que alguien sabe cómo se llama? Sí, es el Orochi al MK3. No es el Megalodon Orochi, no es el Orochi críptico o la otra versión del Orochi. El Orochi común con su piloto y con una pintura espectacular que es la Brave Next Gen. Ya vamos a estar jugándolo ahora porque vamos a utilizar el hangar principal y probar si esto realmente fue bufeado. Sale Quicksand Opion, Opionete, pipi, pero lo que nos trae a colación es los 5 secretos, las 5 cosas que Warrobot no quiere que sepas. Y vamos directamente a la primera. Y una es los robots, así como los ves los robots y las habilidades de los robots, lo que hacen, las naves, los drones, todas estas cosas, luego van a tener su counter. ¿Cómo? Tomemos el ejemplo del Orochi. Yo te voy a mostrar. El Orochi, ¿cuál es su habilidad? La Stealth. Y bueno, te dispara, pero hace Stealth, o sea, se hace invisible. Bien. Después salió otro robot muy parecido, que se llama, ya te lo busco acá, se llama Lynx. ¿Qué habilidad? Acá está el Megalodon Orochi. ¿Dónde está el Lynx? ¿Por qué no lo puedo buscar cuando... Para. Bueno, acá está, el Lynx. ¿Qué hace el Lynx? Es casi el mismo robot y también se hace invisible. Bueno, Ferocity, qué sé yo, te mete un Last Stand, un Deathmark, pero se hace invisible. Qué casualidad. Muchos robots haciéndose invisible. ¿Sí? ¿Y qué apareció? Esto, muchachos. Apareció un dron que te mete Quantum Radar. O sea, que te hace un counter a lo que estabas vos utilizando OP. En ese momento, Orochi y Lynx. Esto se repite, te doy solamente un ejemplo, por el primer punto de las cosas que Warrobot no quiere que sepas. Entonces, si vos ya vas viendo que vienen robots que vuelan y tienen escudos, Fafnir le pasó, metieron un Nither, el Nither que con su habilidad te reventaba los escudos. Va a venir un dron que te decía el Breaker, ya vino que es el anti cualquier cosa que ande en el aire volando con escudo. Porque su habilidad te da Shellbreaker. Acá está, el Overpower. Aumenta significativamente y otorga el efecto de Shellbreaker. Porque este bicho iba a venir a reventar esto. En este caso estaba al revés, pero claro, era un camper. Si a este lo agarras visible... ¿Y este qué era? Invisible. Este tipo que tiene Stealth todo el tiempo. ¿Ves? Es un ejemplo. Warrobot no quiere que vos sepas que el robot que salga con su habilidad suprema va a ser después metido un counter. En este caso, como el ejemplo, con algún otro elemento. Llámese robot, llámese dron, llámese piloto, llámese habilidad o nave, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque si vos sabes eso, podés especular y tomar mejores decisiones. Vamos a tirar a la batalla una partidita mientras te digo cuál es la segunda cosa que Warrobot no quiere que sepas. Bueno, perfecto. No tenemos dron para capturar balizas, así que vamos a ir directamente acá. Como siempre, tengo los controles todos mal. Ya los mejoré. Mira esto. ¿Hace cuánto que no hacíamos esto con el Orochi? Bueno, perfecto. La segunda cosa es que, bueno, esto ya muchos lo van a saber. No quieren que sepas que si vos vendés algo por apresurado, necesito plata, mucha gente lo hace esto, podés perderlo para siempre. Y voy a dar mi ejemplo personal, mi vivencia personal. Yo he vendido en su momento al... el golem lo tengo, al Schütze. Luego fue quitado. Podría haber vendido al golem y me lo hubiesen quitado. El boa no sé si se puede comprar. Y esas cosas ahora retoman un valor importante, porque seguramente tienen planes. La gente que los vendió, hasta las manos no lo tiene más. Así que eso se está bien oculto y vos podés especular, bueno, vendo todas mis Punisher, que tal vez si después las Punisher ya no son la arma básica. Y vos vas a querer tener eso de colección. Entonces esas cositas solamente se aprenden cometiendo obviamente el error de, bueno, lo gasto, total, está ahí. Y tal vez mañana ya no está ahí. Che, qué bien que ando con el Orochi. Tiene unos errores de bugs, se traba, hace todo lo que no tiene que hacer. Bueno, vamos por acá. Esa es otra de las cosas que Warrobot no quiere que sepas. Yo te las digo porque suceden y son reales y me han pasado a mí. Seguramente muchos tendrán muchas experiencias muy parecidas. Bueno, estamos tirándole con esta arma, pero bueno, ¿qué tal? No es un tanque, sabemos que este está ya full nerfeado y él está con esa, la curveada está bufeada.
La curveada está bufeada. A ver, lo mato como habilidad. Bien, nos quedamos. Tercera cosa, punto número 3 de las cosas que War Robot no quiere que sepas. Y esto, cuidado. Y significa algo que muchos van a poder acomodarlo ahora. Y es que si vos acumulás muchos recursos, ¿sí? Si vos acumulás, podés tener ventaja. ¿Cómo? Generalmente la gente cae a... Por ejemplo, sale nuevo evento, hay tarjetas, hay cofres, los quieren abrir directamente. Porque te incita a gastarlos y a decir, che, voy a conseguir más o voy a comprar más. La incitación es esa. ¿Sí? Y yo les he dicho, yo me guardo todas las cosas. Muchas veces me han dado mejores premios. En un momento, War Robot te daba mejores premios al final. No sé si era por el algoritmo o qué. No quiere decir que hacerlo vaya a ser mejor. Pero es cierto que la intención es que vos no acumules, sino que vos gastes. Es cierto que en un momento era más fácil verle la ventaja a acumular un poco y no gastar. Y ya cada vez no. Ya ahora toda la estructura está acomodada para que vos gastes y gastes. Ahora que hay oferta, gastá, no acumules. La idea no es acumular, pero bueno, esto va cambiando. Pero es cierto que si vos acumulás tenés ventaja. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó prácticamente el otro día. ¿Vieron las tareas de marcadores? Me salió una tarea de marcador en donde tenía que abrir cierta cantidad de, no sé, tabletas, por ejemplo. Hagamos un ejemplo, porque después me di cuenta que era otro tipo de tableta. Pero estadística. Bueno, ya me olvidé que te estaba diciendo. Te voy a hacer un resumen. El primer punto son que los robots y habilidades, después las naves y todas las cosas, van a ser próximamente obtener un counter. Es decir, si sos invisible va a venir algo que te haga que tu invisibilidad valga nada. Después, si vendes algo por apresurado, podés perderlo para siempre. Ya di el ejemplo. Y el tercero, que si acumulas podés tener ventaja. Esto, ahí está, ya me acordé. En marcadores, si yo, por ejemplo, acá me decía, necesitas abrir 40 tabletas, ¿sí? Esto, ponele que no existía. Entonces yo voy y me gasto todo, abro las 140, perfecto. Y después que me abrí las 140 tarjetas, vengo un marcador y sale un marcador nuevo y dice, abre tarjetas para ganar en la posición. Y yo digo, ¿por qué me apresuré? Puedo tener ventaja por guardármelas, que me salga la tarea, y yo aprovechar por guardármela. Entonces, la intención de querer apurarte, es cierto que es lógica para que vos no especules tanto, pero guarda, son cositas, son detalles que sirven. Vamos a la batalla. Bueno, mira con lo que salimos, Dios mío. Otra cosa que War Robot no quiere que sepas, y esto da mucho que hablar. Yo creo que el volumen está altísimo. Da mucho que hablar. Que todo en War Robot, y en otros juegos también, pero en War Robot específicamente, tiene un ciclo repetitivo. ¿A qué te referís, Federico, con esto? El ciclo repetitivo es... Sabemos cuáles son las bases de War Robot. Armas, robot, te disparás en un lugar, el que mata primero, perfecto. El tipo de armas lo voy a tomar como un ejemplo. Empieza. Tipos de armas o tipos de robot. Escopetas, láser, ametralladora, después van a tirar burbuja, pero todos hacen lo mismo. Unas se comportan como ametralladoras, otras se comportan como escopetas y otras se comportan como rayos láser. ¿Sí? Entonces, el día que tiraban burbujas sónicas y se considera no una ametralladora ni un rayo láser, es como una escopetita siempre va a ser cíclico. Y con los robots también. Robots que son tanques, después robots que son rush y robots que son campers, igual que las armas. Y cuando den toda la vuelta va a volver a pasar. Con el Ochocochi, robot rush tanque. Le va a tocar su counter y va a volver. Tenemos acá rapidísimo el ejemplo. Tenemos el Retro Crisis. Fue camper, después del camper vinieron los más ligeritos y después el gordo del tanque. Y va a volver a ocurrir. Recuerden que va a volver a venir otro robot camper con otras armas camper. Pasó con la Flux, pasó con las Prisma, pasa y vuelve lo mismo. Hoy usas chupines, mañana volvés a usar pantalones con tiro largo, tiro bajo y después de nuevo se va a volver a poner de moda. Es un ciclo y lo tenés que entender. Entonces, los amantes de los tanques siempre van a tener su tanque de la fecha. Y los campers van a tener su camper. Antes se campeaba con Butch. Antes se campeaba con Fury. Sí, con Natasha. Bueno, ahora se campea con Crisis. No ves muchos Fury por acá, ¿no es cierto? No ves muchos Destrier. Veías Rush y capturadores de baliza como el Newt, el Nieder.
o el Skyros, bueno, se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Entonces, esa es otra cosa que War Robot no quiere que sepas, que vos te des cuenta que tiene una cosa cíclica y digas, oh, ya pusieron esto, me lo van a nerfear de nuevo. Tranquilo, que va a volver. Todo tiene su ciclo. Tenés que aprovechar eso y cuando vos lo aproveches, vas a sacarle básicamente provecho al juego, lo vas a disfrutar más y no te vas a preocupar porque hoy y que esto y que no vale y que tienen que hacer esto. Es cíclico y esa es una de las cosas que War Robot no quiere que sepas, pero es algo natural que se supone que nadie te la tiene que explicar. Te la voy a explicar yo porque se supone que si tenés 2 neuronas de frente te vas a dar cuenta que el juego funciona así, ¿me entendés? Y eso pasa en diferentes ámbitos. Mira lo que es esto, no lo puedo destruir. Bueno, con este Dagon tenemos el dron armadillo. El dron armadillo, mira cómo me tiran de lejos. El dron armadillo que me da puntos de defensa que no sirven para nada. Últimamente me han estado matando de a un shot. Tenemos un punto más y lo voy a pasar a decir ahora. El último punto de las cosas que War Robot no quieren que sepas, que son los secretos ocultos, es... Esto es brutal. Esto, en serio, mucha gente ni siquiera lo sabe. Pero en comentarios pónganlo lo que las personas que lo hayan hecho. Bájame un poco la volumenancia porque yo me estoy quedando sordo. Ahí, bueno. Si vos, jugador de War Robot, presten atención a esto, me lo he dejado para el último. Si vos, jugador de War Robot, te vas de War Robot, no sabemos específicamente cuánto tiempo, eso es cierto, pero cuando volvés, regresás como piloto perdido, War Robot puede que te dé una gran jugosa recompensa por volver al juego. Eso es una mecánica que existe en muchos juegos. Voy a citar como siempre a Call of Duty. Call of Duty yo juego una vez, desinstalo, juego el mes que viene y me dicen bienvenido de regreso. Recompensas por el piloto de regreso, el soldado de regreso. Y te están dando recompensas para que te quedes. Porque es muy valioso aquel jugador que se fue o cliente que se fue y después vuelve. Quiere decir que hay algo por lo que volvió. Si vuelve, quiero que se quede. Porque ese es más valioso que el que no se fue. El que se fue y el volvió es más valioso. Ándale en la Biblia. Pero ¿me entendés? Mucha gente no sabe. Está bien, vas a especular en decir, ok, me voy de War Robot, no juego, pierdo un montón de cosas para ver qué recompensa me va a dar War Robot. No, no es recomendable hacer eso. Pero mucha gente no sabe que si vuelve después de un tiempo, War Robot te da una jugosa recompensa porque detecta que has vuelto por alguna razón. Y se da cuenta y está muy bien que premien eso. Muchos dirán, yo que estoy siempre y no me dan nada. No, maestro, no le van a dar todo lo que vos farmeaste en 5 meses y que jugaste en 5 meses. No, le dan algo. ¿Sí? Eso es un mecanismo, repito, que está en otros juegos y que yo poco lo he visto acá porque yo juego siempre, básicamente. Si alguien ha vuelto al juego con su cuenta vieja y le ha salido un cartelito que le han dado algo, compártalo. Porque no sé si actualmente está funcionando eso o si lo han cambiado de alguna forma. Pero en su momento estuvo. En su momento estuvo. Te habilitaban los robots más rápido, te daban un regalito de algo por volver. Confírmenlo en comentarios porque es algo que muy poca gente sabe. Y obviamente en Fede en Directo, suscríbete, dale like para ver todos los directos y todo. Te lo digo. Esas son las 5 cosas de War Robot no quieren que sepa y que me rompen la tunecia. Hay un truquito más. Con el Opion. La gente está llevando full estas armas. No son modelos especiales. Pero te matan instantáneamente. Yo las tengo al 6. Son 3 armas al 6. Las usan con el Opion. Si hay alguna otra cosa que me he salteado, porque hay muchas, yo, bueno, puse 5, podés ponerla acá en comentarios para que la gente la vea. Y si hay alguien que las compile y lo votan al comentario, lo vamos a nombrar en próximos videos. Mira qué lindo esto. No quiere que sepa War Robot que este robot no sirve para absolutamente nada. Astrum End. Le mando un saludo a Pixonic. Fueron buenos momentos los que vivimos con ellos. Señores y señores, esto fue War Robot y las 5 cosas que no quiere que sepas. Nos vemos en el próximo video de War Robot. Así que en War Robot te leo en War Robot. Bye bye.